Bienvenidos una vez más a Sin Tantos Cuentos. Las sociedades dependen del desarrollo de su educación, de la formación de sus ciudadanos. Y la ciudad de Palmira, que tiene su educación hace muchísimos años ya prácticamente independizada, acreditada, permite de alguna manera tener una regencia directa sobre los desarrollos, sobre todo en las líneas básicas, primarias, las secundarias, y da cuenta precisamente de una población un poco más de 60.000 estudiantes, tanto del sector privado como del sector público, una responsabilidad que es la formación de las nuevas generaciones, la articulación frente a problemas sociales que tienen que ver, por ejemplo, con la reducción de la delincuencia, pero también con la formación de talento humano productivo que respondan a las necesidades de toda la región, de buena parte del país y aún de algunas latitudes por fuera de Colombia que demandan precisamente a estos jóvenes que en su educación son construidos y formados en esta ciudad. Vamos a hablar de algunos ejemplos muy interesantes, pero también de otra realidad económica que está afectando la oferta estudiantil, la oferta académica y muy seguramente la calidad. Francisco, muy buenas tardes. Diego, muy buenas tardes para ti, para Eleodoro Ortega, nuestro compañero de fórmula aquí en esta mesa de trabajo, para ustedes, televidentes y cibernautas que ya se están conectando a Sin Tantos Cuentos. Pedirles que por favor al en vivo de Facebook den me gusta, lo compartan y nos sigan para que más palmiranos, más vallecaucanos estén enterados de lo que sucede aquí en la Villa de Las Palmas. Bienvenidos. Emilio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin Tantos Cuentos. Reiterarles la invitación a que le den me gusta, seguirnos e igualmente lo compartan, su programa a través del canal CNC. Muy bien. Preámbulo para presentar a nuestro invitado de hoy, pues lo va a hacer muy corto. Luis Carlos Tenorio Herrera. Es quizás una persona que tiene esa dimensión donde no solamente piensa en la educación desde el punto de vista de la formación, la responsabilidad social sobre nuevas generaciones, sino también que articula precisamente la parte organizacional de la educación, porque también tiene que crearse de esa manera. Doctor Luis Carlos Tenorio, gracias por estar aquí en esta mesa de trabajo de Sin Tantos Cuentos. Usted regenta y representa buena parte de la educación en el departamento del Valle del Cauca. ¿Cuál es ese diagnóstico que desde el departamento Cali y Palmira hoy pueden tener los habitantes de este departamento? Bueno, la verdad que mil gracias. Qué honor inmenso estar en tan importante programa con tan importantes personajes de esta Villa de Las Palmas, del Valle y de Colombia. Doctor Diego, gracias por invitarme. Me encanta el nombre del programa Sin Tantos Cuentos. Yo pienso que no hay que comer de cuento realmente a los políticos de este país. Y esa es de las partes importantes, porque la educación se ha visto afectada, lastimosamente, por manejar un campo político que nos está llevando a sucumbir, y es preocupante en ciudades como la Villa de Las Palmas de Palmira y como Santiago de Cali. Fui a mucho honor presidente nacional de ANDERCOT, de la Asociación Nacional de Rectores de Colegios Privados, pero que en una oportunidad por no estar con las políticas de Estado y siendo un detractor de las directrices que se manejan por el ministro de turno o el gobierno de turno, pues fui expulsado de la organización, habiendo sido fundada por doña Mercedes, mi madre, y hemos sido tal vez muy estudiosos de lo que es la educación. ¿Hacia dónde va la educación en Colombia? Estoy convencido que la educación en Colombia va a sucumbir. Estamos todavía con principios educativos de finales del siglo XVIII. Una educación obsoleta, una educación que no tiene sentido de ser cuando el mismo Estado colombiano nos está llevando a que no podamos progresar dentro del campo educativo, como es algo tan simple con una educación virtual. La Ley General o Ley 115 de 1994 es clara en decir que en Colombia no podemos tener educación virtual o educación por redes como es la que se está viviendo y vivimos en la época de la pandemia.
solamente está permitida para la educación superior. Es algo que nos está llevando a más o menos un siglo de atraso, porque hoy en día los niños y los jóvenes que no tienen acceso ni a la educación presencial, que es oficial o privada, mucho menos tienen acceso a la educación que es virtual. Por eso el caso grave que se vivió en la pandemia llevó a un atraso de más de 20 años, oigan bien la fecha, 20 años de atraso en el proceso formativo de los niños y jóvenes colombianos, que se convirtieron en caldo de cultivo de grupos delincuenciales y fuera de la ley, y que es lo que hoy estamos viviendo en ciudades como Cali y Palmira, con todo el respeto. En las dos ciudades donde tengo las instituciones educativas más importantes de mi fundación, están figurando entre las ciudades más violentas del mundo. Grave. Doctor Luis Carlos Tenorio Herrera, me perdí en el camino de lo que usted estaba diciendo. Primero reclamaba una educación virtual también para secundaria y primaria, Sí. pero luego referencia lo que pasó con la pandemia, el atraso en la educación. ¿No hay como una contradicción ahí? A ver, el atraso en la educación en Colombia se está dando porque la educación sigue siendo una educación que no ha permitido que el joven pueda desarrollar sus inteligencias múltiples. Se habla de que sí las hay, pero en la época de la pandemia, ustedes ven donde se acaba el asfalto y donde empieza la parte rural, inclusive en las ciudades, no tuvieron los niños acceso a una educación porque no había conectividad. Y mucho más ahora, cuando estamos viendo que en sectores, oigan bien, en Cali, hablaba con José Darwin Lenis Mejía, que es el secretario de Educación, muy amigo, y me decía: presente el proyecto de educación virtual. Lo presenté al gobierno, al Congreso Nacional, y créanme que no ha tenido eco, porque no es conveniente que el niño se instruya, y no es conveniente que el joven desarrolle otras actividades que sean de creatividad y no pueda desarrollar solamente cinco asignaturas que deben ser básicas para enfrentarse a la universidad de la vida. Estoy convencido que la educación sigue siendo un totalmente desalineo en la formación del ser. Ustedes pueden creer que un joven que se va a presentar el próximo 26 de marzo a las pruebas de estado tenga que estar viendo en un colegio 16 asignaturas. Los famosos pre-IFES. Los famosos pre-IFES, pero también, como no alcanza dentro del colegio a ver todo ese proceso de 16 asignaturas de un pensum académico, pues ¿cómo pueden ser las bases para el desarrollo del ser buscando sus aptitudes y aptitudes nulas? El joven va a sucumbir en la universidad de la vida y no tiene realmente una dirección ni siquiera de qué va a estudiar, para qué sirve. Don Luis Carlos, aterrado escuchando usted esa radiografía que hace de la educación, no solo del Valle del Cauca, de Colombia, es una cuestión generalizada, pero yo lo quiero aterrizar aquí a la Villa de las Palmas. ¿Cómo ve usted, ya comenzó a responderme antes, pero cómo ve usted la educación aquí en la Villa de las Palmas? En Palmira, zona urbana y zona rural, que esa es la otra parte. Me parece que nos olvidamos de que aquí hay otros palmiranos que están arriba en la loma o en la zona plana. Mire, yo hago un ejemplo. En la zona de Palma Seca, ¿sí?, hay un centro docente. En otra hora se hablaba en mi época de escuela. Hoy es un centro educativo, un centro docente. Un centro docente donde no tienen ni pupitres. Un centro docente donde no tienen ni baterías sanitarias. ¿Creen ustedes que un niño puede llegar a una escuela o a un colegio, a un centro docente, cuando tenga una necesidad de su cuerpo, ni siquiera poder ingresar a un baño? Cuando les faltan maestros, ustedes saben que paró una semana porque no tenían completa la nómina de docentes del sector oficial. Obviamente, a lo mejor,
con la persecución que me tienen a mí con este maravilloso programa, me imagino que se irá acrecentando. Pero miremos desde dónde está la óptica de la Secretaría de Educación. ¿Serán los más idóneos que tiene en este momento una administración municipal que debería tener en primer orden, la educación? Donde hay un Adolfo Pereira, donde hay un Miguel Torres, hombres que sabían de educación, personas que vienen también de otra ciudad, que ni siquiera conocen la realidad de la Villa de las Palmas de Palmira, pero sí al sector privado, si quieren sucumbirlo. En el caso mío, y lo digo públicamente, nos persiguen porque soy un detractor de lo que son las políticas educativas en la Villa de las Palmas de Palmira. A mí me enerva y me da dolor porque son los niños los que se ven perjudicados, niños que no tienen acceso a la educación oficial y mucho menos a la educación privada. Una educación que está siendo supervigilada de una manera errónea, buscando más bien cómo caerle con cualquier cascarita que le ponen, en vez de buscar una asesoría que necesitan muchos educadores para poder llevar a cabo una educación de calidad. ¿Cree usted que es justo que sea el sector privado, en el caso nuestro, que tengamos que capacitar inclusive a los mismos miembros de Secretaría de Educación, en el caso de Cali y del Valle del Cauca, porque formo parte de la UDE, porque no conocen lo que es la pedagogía ni la historia de la educación de este departamento? Cuando hablamos a propósito de la historia, la educación busca tener un sentido pertinente, pero hablamos de educación superior. Sí. No obstante, la educación primaria y la educación media no deberían estar en ese mismo tenor para ir preparando, como dice usted, no solamente en el tema de la universidad de la vida, sino en la universidad de educación formal superior, que una ciudad comprenda su entorno y logre capacitar no solamente a los niños, sino a los mismos docentes para preparar esas nuevas generaciones. Obvio, pero no se está haciendo. ¿De qué depende? ¿Qué hay que hacer? Depende del administrador que haya en ese instante dirigiendo un estamento tan importante como es la Secretaría de Educación. Mire lo triste de la historia de la educación en Colombia. No debo hablar porque fue mi amigo personal y le graduó a su hermana en el Colegio Mayor Alférez Real. Tuvimos a un ministro que era zootecnista y me llamaba, el hijo de Germán Bula Escobar. Me decía: Luchito, ¿qué hago? Ayúdame. Tuvimos una modelo como María Emma Mejía. Es decir, siempre el Estado ha visto la educación como la cenicienta, donde se está viendo un maestro que tenga realmente esa alma de maestro para poder dirigir los destinos de la educación del país. Miremos las pruebas de Estado, unas pruebas de Estado obsoletas. Yo soy el detractor número 1. Los muchachos, oigan bien lo grave, y aquí lo vivimos en Palmira, cerca del colegio comercial, a la sede 2. Una niña al recibir sus resultados de la prueba de Estado, al no haber logrado el objetivo que tenía, se suicidó. ¿Creen ustedes que hacia eso debe llevar la educación de este país? A un suicidio de un joven. Y son muchos los jóvenes que al no ver la posibilidad de ingresar a una universidad por una prueba de Estado que lo está calificando, por Dios, ¿será que porque yo saco 280 y no vimos realmente lo que estaba viviendo en ese instante cuando presenté la prueba, se me corten las alas para poder volar con esos sueños que tiene todo joven de ingresar a una universidad y desarrollar verdaderamente un proyecto de vida? Esa es la educación de este país. Esos filtros, entre comillas, son inhumanos a todas luces. Todos. Debemos pensar en, primero, educadores manejando la educación y despolitizar el tema educativo. Totalmente, pero más aún, tú decías, arriba y en la educación superior, y la reforma que se avecina es preocupante para la educación superior. Cuando nos toque a nosotros, estoy alerta para poder iniciar un proceso contradictorio con argumentos. Oigan bien algo delicado. Hablábamos de esos filtros. Esos filtros, perdónenme, son negocios. Son negocios.
No lo hacen conmigo porque saben que soy impoluto en ese campo. ¿Cómo es posible que puedan ofrecerles preuniversitarios para que puedan acabar de prepararse, sabiendo que es un negocio que se está manejando ahí? Y muchos de ellos ya conocen hasta la misma prueba de estado. ¿Será que por pasar yo en un listado entre los mejores colegios debo ir en contra de mis principios éticos y decirle a un estudiante mío, aprendas este examen para que aparezcamos en un primer puesto? Pero Luis Carlos, en ese caso, el colegio, la institución educativa no se convierte como, perdónenme la expresión, en cómplice de un sistema, porque se me volvió ya imperiosa necesidad de aparecer en el listado de los 10 primeros colegios de pruebas. Claro, porque se vuelve un tema de marketing. Incluso. Un tema de marketing, un tema de esto. Perdón, estoy en un buen puesto, pero no estoy realmente compitiendo. Yo no formo para una prueba de estado, yo formo para la vida. Esa es la idea que debe tener el maestro. ¿Y dónde se inicia el primer problema? Perdónenme. Miren las escuelas normales. Las escuelas normales se convirtieron, a partir de la Ley General de Educación, en un, pues no sé si es un jolgorio, pero abrieron, oigan bien lo que abrieron, un proceso complementario, un plan complementario, para que el profesional que no quedó en su carrera pueda irse, oiga bien, a ser maestro. ¿Creen que tiene sentido? Yo busco un maestro que viene de la normal desde una anexa, porque sé lo que están generando, pero que solamente sea un maestro con un curso complementario para llegar a ser maestro. Maestro por vocación o por necesidad. No, por necesidad, por negocio lo tiene. Ya no es por vocación, discúlpame. Política del primer gobierno de Juan Manuel Santos para poder llenar ese vacío, porque usted recuerda incluso, no había colombiano que no hubiera tenido un profesor chocuano. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, porque esa vocación de enseñar la tenía, digamos, esta población, era muy particular. Sin embargo, muchas universidades en Colombia ven casi que a puertas de cerrar programas de licenciaturas porque no hay en este momento quien demande estas carreras. Eso es cierto. Ante esa realidad, el gobierno entra a suplir bien o mal esa circunstancia, pero ese experimento ha salido costosísimo. ¿Cómo resolver entonces esa parte de la ecuación, doctor Luis Carlos? Porque ya el tema no solamente es de la política, sino de la vocación. Es que lastimosamente están llegando a dirigir las instituciones oficiales personajes recomendados por políticos. Y ellos no tienen la vocación que puedo tener yo, porque soy el producto de un papá educador, de una mamá educadora, toda una familia educadora, desde uno de los grandes gestores de universidad, como fue mi tatarabuelo, el general Benjamín Herrera, que fundó mucho honor la Universidad Libre. Pues tenemos vocación, tenemos sentido patrio de querer formar líderes. Hoy en día, quienes dirigen las instituciones educativas no tienen sentido ni vocación de maestro. Desde ahí debería despolitizarse la educación en este país. Cuando la educación pasa a ser un negocio, una oportunidad de lucro, ¿se desfigura el sentido? Sí, sí. Tenga por seguro que sí. Mire, uno de los grandes factores que yo viví cuando llegué a Palmira en el 2009 fue porque mi institución tenía los costos más económicos en el sector privado. Me llegaron sus planes, me llegaron cartas anónimas sabiendo yo de dónde venían, de decirme: usted vino a acabar con la educación porque le está colocando a costos muy económicos, está acabando lo nuestro. No, es que la educación no tiene ningún valor específico en cuanto a la parte económica. La educación hay que entregarla como debe ser. Y más aún cuando es un derecho fundamental. Cuando es un derecho fundamental que lo estamos irrespetando desde el mismo Estado. Miremos lo que pasó en el departamento de Antioquia, donde no ha hecho presencia el Estado. Estaban repartiendo grupos subversivos, cartillas útiles, regalos para los niños de la escuela. ¿Será que tiene sentido de ser? ¿Y dónde están los verdaderos maestros que el Estado debe proporcionarle a personas tan importantes como son el presente y el futuro de este país? Señor Luis Carlos Tenorio Herrera, hablábamos de persecución por parte de la Secretaría de Educación de Palmira hacia el colegio comercial, sí, en este municipio.
¿Cuáles han sido esas acciones? Mire, créame que han sido tantas que usted no se imagina. Cada año, el colegio que siempre, por pura coincidencia, visita, y a mí no me da temor porque estoy bien, pero siempre al que le piden todos los requisitos es al mío. Si nos damos cuenta ahora con costos educativos, porque el único estamento que está regulado, oigan bien, el Estado le pone el valor a la educación que le brinda cada colegio. Y uno de los campos fundamentales es, oigan bien, que tenga un buen puntaje IFEX. En el caso mío me visitan constantemente. El próximo viernes van a condecorar 2 de mis estudiantes, porque están entre los mejores de la Villa de Las Palmas. Tengan por seguro que era digno de condecorar a todos, porque fueron los mejores. Pero créanme que la persecución contra mí, manden constantemente información, vengan con esto, vengan lo otro. Yo no sé si es que les encanta lo que yo hago en el Colegio Comercial de Palmira, pero deben tener una colección de PIs, deben tener todo el proyecto institucional del Colegio Comercial de Palmira, por lo menos, no sé si para colocarlo de adorno o mostrarlo, porque es digno de mostrar, pero constantemente me están llegando visitas y pueden ustedes observarlo, que yo le mandé a la otrora secretaria de Educación, Ana Morena, ¿sí? Que le dije ya no más, no necesito que me estén realmente molestando la vida, porque yo tengo que estar en función de mi colegio y no estar enviándole constantemente información que ya la tiene muy clara por parte del Colegio Comercial de Palmira. ¿Qué implicaciones tiene para Palmira en el tema educativo tanto recambio? Hablemos solamente de la Secretaría de Educación. ¿Cuántos secretarios han pasado? Es que no conozco la nueva. No conocemos la nueva. Yo no conocía a Ana Morena. No es la nueva, yo creo que es el nuevo. Bueno, nueva, sí. Esto tampoco lo conocemos. No conozco. Dígame que no ha tenido ni siquiera la deferencia de tener una reunión con el sector privado, al menos con uno. Dígame que a mí me parece totalmente antagónico que el jefe nuestro, que es el secretario de Educación, y más en un municipio certificado, no se haya dignado ni mandar una carta de presentación. Soy el nuevo secretario de Educación, pero no sabía que era secretario, pensé que era una secretaria, ¿sí? Pero hay otra persona que es la que maneja Secretaría de Educación tan barbarina, no recuerdo muy bien el nombre, pero sí, la Secretaría de Educación no la conozco, créame. Y siempre usted una persona, un referente de la educación, no solamente por vida, sino en el departamento del No, perdóname, yo pienso que no debe ser para todo. Yo pienso que lo mínimo es que siendo usted referente le pasa a eso que le puede pasar al resto, a esos que me refiero. Sí, por ejemplo, aquellos municipios que son certificados, porque a usted le toca Cali y Palmira, por ejemplo, que son no certificados, tienen su propia Secretaría de Educación, no dependen de la gobernación. Entonces, en esos pueblos, en esos municipios, ¿cuál es la situación? Yo lo voy a contar algo. Yo estoy en la Junta Departamental de Educación en la UDE y creo que se deben sentir respaldados los colegios y las instituciones educativas porque hay un defensor que soy yo. Porque yo sí sé educación, con todo el respeto, y que no suene a petulancia. Yo sí conozco educación. Soy un hombre que me levanto a las 4:30 de la mañana a leer, a estar actualizado en el campo educativo. Y mi jornada termina a las 23:30. Pero estoy siempre pensando en el presente y futuro de la educación de mi país. Pero lastimosamente, no estoy buscando en un cargo porque no lo aceptaría. Pero sí me da tristeza que en el mismo consejo también, ¿cómo es posible que no sepan que una institución con 78 años comercial, como el Comercial de Palmira o ETH, lo celebró y ni siquiera felicitaciones? Disculpen, no tengo una medalla porque tengo 83 distinciones desde la Cruz de Boyacá. Pero no, yo pienso que la Secretaría de Educación debería valorar, doctor Ramos. Acabamos de capacitar con el señor Alexander Celes, a más de 400 jardineras, gratis, un viernes y un sábado. Invité al sector oficial, le envié carta a la alcaldía y le envié carta a la Secretaría de Educación. Y no fue nadie del sector oficial. Muchas por el foro, para variar. Imagínense. Hablemos de algo muchísimo más amable para ir terminando este segmento, doctor Luis Carlos, y es esa historia, esa decisión que lo motivó usted para venir a Palmira, tomar una institución tan representativa como es el Colegio Comercial de la ciudad de Palmira, y usted entregarle su modelo educativo a esta ciudad. A ver, es una historia hermosa. Dos grandes mujeres, Selma y Elga García Cabal, mujeres de gran talento.
maravilloso en el campo de la educación. La señorita Elga García Cabal, muy amiga de mi casa, de mi madre. Un día 13 de abril del 2009 me llama y me dice: doctor Tenorio, lo necesito en Palmira porque quiero que maneje mi colegio, porque me lo van a arrebatar. Sabiendo yo la historia del comercial de Palmira, lo menos que podía hacer era apoyarla. Una mujer digna, a carta cabal, una mujer que trae grandes vínculos en la historia del Valle del Cauca, como su papá, Evaristo García, que tiene honores en Cali, en el Hospital Departamental, un científico, y Palmira no valoró el colegio comercial. Yo vine al colegio comercial porque ella me lo insinuó, y créanme que no fue fácil, fue muy duro. La inversión que entregamos al colegio comercial de Palmira, viendo que era una institución en ese entonces de 60 y pico de años, tenía que salvarla y no que terminarla, porque lloraba la señorita Elga. Palmira no la exaltó, Palmira no la apoyó. El día que yo llegué, quiero recordar mucho, le decíamos con mucho cariño, la patrona era la secretaria de Hacienda, que fue alcaldesa de Alba Leticia Chávez. Alba Leticia Chávez, muy querida, muy especial, para ella un fuerte saludo, y apoyó. Me dijo: el colegio lo van a arrebatar, hay que pagar tanto. Me dio 8 días para poderlo pagar y salvar el colegio comercial de Palmira OETH. Es una historia bella, pero ustedes no saben. Yo tengo muchos vínculos con Palmira antes de estar en el comercial. Don Ricardo Nieto, primo hermano de mi papá, uno de los grandes poetas laureados que tuvo Colombia, y que se ha olvidado porque voy a la Casa de la Cultura, y un día cuando estaba de director de la Casa de la Cultura, Luis Mario. Luis Mario Lejuela, maravilloso, que vivía en diagonal a la clínica Palmira. Le dije: permitíme tocar piano, porque yo toco piano al oído, y toqué el piano de cola que tiene en la Casa de la Cultura, y ustedes lo ven también ahí, creo. Y la verdad, que bien que la Casa de la Cultura se acabó. Poder exaltar el nombre de un poeta laureado como él es también una de las misiones que tengo. Mire, tenemos un grupo que acaban de quitarnos. Oigan bien, acaban de hacernos así para el bicentenario de la Villa de las Palmas. Estábamos reuniéndose, entre eso estaba el concejal Edwin, estaba la doctora Nancy Rosales, directora del Liceo Femenino, estaba también Diego Pardo, y apenas vieron que llegó Beatriz Zúñiga, y ellos dijeron: no, ya el alcalde montó un grupo para estas efemérides, y nos sacaron a nosotros, que le habíamos puesto con todo el respeto. Yo tengo sangre santanderiana, toda la berraquera, empuñando una bandera para sacar a Palmira adelante, y me sacaron. Pues, doctor Luis Carlos, muchísimas gracias. Creo que es importante 3 cosas: la evaluación, por un lado, de la educación, puntos de referencia que colocan para lo que se debe hacer, el tema de la persecución, que me parece dolorosísimo porque ustedes representan una institución que le está dando muchísimo a la ciudad, y 3, rescatar una impronta y una memoria histórica de la ciudad de Palmira, por la cual seguramente pasaron muchísimas hoy damas de no solamente de la sociedad, damas palmiranas que se formaron gracias a las hermanas García Cabal. Creo yo que vengan de afuera, así sí es bueno que vengan de afuera, ¿cierto? Así sí es bueno. Así es bueno. Y no voy a sucumbir, no voy a bajar bandera. Créame que estoy comprometido con Palmira. Quiero este millón, esta Villa de las Palmas, y créame que lo más importante es que estamos formando líderes para el mundo, no para Palmira, para el mundo, que eso es una de las grandes y bellas oportunidades que nos brinda la globalización. Si formamos ciudadanos para el mundo, este municipio va a cambiar. Pues muy bien, doctor Luis Carlos, mil gracias. Nos estamos viendo después de comerciales y continuaremos con más invitados.